Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la clase de hoy, que es la número 16, correlativa de las que hemos hecho este semestre, pero hay entre medio hay unas clases de revisión de material extra del curso, ¿ya? Hoy vamos a comenzar a ver materia nueva. Ya, esta materia nueva es, vamos a ver cómo se resuelven numéricamente este tipo de problemas que se llaman los problemas de valor inicial. Con esto terminamos la parte de simulación algebraica, lo que no significa que no lo vamos a usar. De hecho, lo vamos a usar mucho, ya que como yo les explicaba, la clase de introducción del curso, el curso integra contenidos, integra conocimiento. Eso quiere decir que lo que aprendieron al principio lo vamos utilizando y lo vamos desarrollando a lo largo de todo el curso. Se pudieron dar cuenta, por ejemplo, que era muy importante aprender bien las clases de modelado, puesto que si no sabíamos modelar bien, no éramos capaces luego de plantear modelos eficientes, modelos adecuados. Y luego cuando vimos simulación de sistemas lineales, algebraicos, también nos dimos cuenta que era importante conocerlos porque se basaba luego la solución de los sistemas algebraicos no lineales en linealizaciones sucesivas y por lo tanto resoluciones sucesivas de los sistemas lineales. Y lo que vamos a ver, bueno, y entre medio antes de eso, lo que aprendieron luego en simulación de diagramas de flujo es básicamente una aplicación de simulación algebraica de sistemas algebraicos no lineales, y lineales por supuesto podría ser, y ahora lo que viene a continuación es más de lo mismo en ese sentido. O sea, vamos ahora a intentar abordar un problema de cómo se resuelven aquellos sistemas de ecuaciones que se describen con ecuaciones diferenciales. En particular, primero nos vamos a referir a aquellos problemas que se llaman problemas de valor inicial, ¿ya? O sea, aquellos sistemas de ecuaciones diferenciales de los cuales se conocen los estados iniciales, problemas típicos en control, por ejemplo, o problemas típicos también para reactores o sistemas de proceso, los cuales tienen una dependencia espacial de las variables intensivas, ¿ya? Y de las cuales nosotros conocemos el valor de la variable dependiente al comienzo de la variable independiente. Ya por eso aparece ahí problemas de valor, se llama este tópico problemas de valor inicial, pero luego si ustedes ven un poco más abajo, dice acá simulación dinámica, porque bueno, el sesgo que uno le da como profe tiene que ver un poco con el área de trabajo que tenemos, y en lo particular yo trabajo harto con control de procesos, y por lo tanto preferí poner eso de simulación dinámica, ya que se utiliza bastante en esa área, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. Si tienen dudas, ustedes saben que es mejor que me interrumpan, ya que no veo el chat cuando estoy presentando, ¿ya? Entonces vamos a partir haciendo un análisis nuevamente de en qué lugar estamos en relación a el curso, a los tópicos del curso, y luego nos vamos a enfocar fundamentalmente en esta simulación de valor inicial, ¿ya? Yo les comentaba al principio de la asignatura de que nosotros podíamos definir este curso con un diagrama que yo le llamaba diagrama de cebolla, así porque tenía varias capas, las cuales estaban contenidos dentro de otras. Y yo les comentaba que lo primero que nosotros teníamos que saber era aprender a modelar, luego teníamos que aprender a simular y finalmente teníamos que aprender a optimizar en esa dirección. ¿Ya? Una es dependiente de la otra. Y dentro de la simulación yo les había comentado también que íbamos a ver distintos tipos de simulación. ¿Por qué distintos tipos de simulación? Porque son distintos los métodos numéricos dependiendo del problema que queremos resolver, ¿ya? Entonces, para simulación habíamos visto que trabajamos primero con sistemas algebraicos y dentro de eso vimos lineales y no lineales, L y NL. Luego vimos cuando se unen los sistemas algebraicos, entonces trabajamos con sistemas de simulación de diagramas de flujos. Y finalmente ahora vamos a ver, o sea, y a continuación vamos a ver, perdón, simulación, pero ahora simulación de sistemas de ecuaciones diferenciales. O sea, vamos a entrar en el mundo de las ecuaciones diferenciales. Y por supuesto acá vamos a tener que hacer diferencias. O sea, ustedes recuerdan que las ecuaciones diferenciales se pueden plantear los sistemas y se pueden clasificar de acuerdo si tiene una o más de una variable independiente sobre la cual se hace la derivación. Y entonces vamos a tener sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios y sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces lo que vamos a ver en estas clases primero van a ser sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios, de los cuales conocemos el valor inicial de las variables incógnitas. O sea, tenemos algo como esto. X a tiempo cero, por ejemplo, si fuese un
sistema dinámico, la variable tiempo es la variable independiente, va a ser igual a x0. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar primero con esto, vamos a desarrollar los algoritmos numéricos, y a continuación vamos a seguir con los problemas que son más completos, que son, o sea, más completos en el sentido que aparecen más dependencias, pero por supuesto que el tipo de problema se deriva de acuerdo a la descripción, las características del sistema físico que queremos modelar. ¿Ya? Entonces, al final después vamos a ver la parte de ecuaciones diferenciales parciales para luego concluir con la optimización. ¿Ya? Entonces, dentro de esta idea, dentro de ahora de este ecuaciones diferenciales ordinarias, sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, yo les comentaba que en ingeniería química nosotros aplicamos los modelos, a los algoritmos de modelado que ya conocemos, recurriendo a relaciones fenomenológicas, a relaciones que tienen un fundamento físico. ¿Por qué lo hacemos así? Porque de esa forma somos capaces de utilizar el modelo para probar en distintas condiciones, por eso usamos modelos que son fenomenológicos, ya que tienen un sustento físico que respalda su extrapolación, ¿ya? Y básicamente yo les comentaba aquí que en general los sistemas de ingeniería química los podemos clasificar como no lineales, aunque igual tenemos sistemas que son lineales, como vimos cuando hay algunas relaciones que son lineales, podemos llegar a expresiones que así lo son también. Y en este caso vamos a trabajar con un tipo de sistemas que tiene la variable independiente, que va a tener el mismo número de elementos, ¿ya? O sea, básicamente, si ustedes recuerdan, habíamos conversado de que las variables se podían clasificar o se podían agrupar en vectores, y esos vectores yo los definía como vectores columnas, ¿ya? Vectores que son largos, ¿ya? Y lo que vamos a tener ahora para estos sistemas de ecuaciones que se describen con ecuaciones diferenciales ordinarias, es que íbamos a tener un vector de incógnitas, el cual tiene dimensiones nx, ¿ya? Pero aparte también ahora, a diferencia de los sistemas algebraicos, iban a aparecer relaciones con derivadas con respecto al tiempo, o con respecto a una sola variable independiente. Si es que estamos trabajando con respecto al tiempo, por ejemplo, generalmente vamos a trabajar con sistemas que tienen acumulación. Y cuando estemos trabajando con variables incógnitas, las cuales estén derivadas con respecto a una posición, entonces vamos a estar trabajando con sistemas que tienen una dependencia espacial en las variables intensivas, o sea, sistemas de parámetros distribuidos que se llaman. ¿Y qué pasa si esos sistemas de parámetros distribuidos dependen al mismo tiempo de la posición y del tiempo? Entonces estaríamos en el campo de las ecuaciones diferenciales parciales, las cuales las vamos a dejar de lado un momento, ya porque las vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Entonces tenemos un x, vamos a tener un x punto, que el x punto lo vamos a indistintamente tratar como una derivada. Recuerden que como tenemos una sola variable independiente, porque así vamos a empezar a trabajar, este dx punto es un dx a dt, o también puede ser un dx a, por ejemplo, de z, si es que estamos trabajando en un reactor flujo-pistón, por ejemplo. Y básicamente lo que hay en este vector de x punto va a ser ahora un x1 punto hasta un xnx punto. ¿Ya? Tenemos un vector de variables que están diferenciadas y que aparecen en el sistema de ecuaciones. Por supuesto, también vamos a tener nuestro vector de variables de decisión, nu, y también, por supuesto, también podemos tener nuestros parámetros, alfa 1 hasta alfa n alfa. ¿Ya? Todo esto en su conjunto compone, por supuesto, un sistema de ecuaciones, el cual tiene que tener grados de libertad 0. ¿Ya? Y si tiene grados de libertad 0, lo primero que tenemos que hacer siempre es hacer un análisis de grados de libertad para saber si es que somos capaces de resolver este problema utilizando los métodos numéricos que yo les mencionaba. ¿Ya? Entonces, para que les quede clara la idea, en esto vamos a trabajar y vamos a utilizar unos métodos de resolución. Ya vamos a revisar primero cuáles son los que existen y finalmente nos vamos a enfocar en nuestros métodos de resolución numéricos. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es que, o vamos a recordar, es que cuando tenemos un sistema de ecuaciones, en este caso descrito con ecuaciones diferenciales, podemos intentar resolverlo de manera analítica. ¿Ya? Seguro que en todas las mates que vieron, por ejemplo, yo tuve un curso de ecuaciones diferenciales, ustedes seguro que tiene que ser alguna de las mates con número que tienen, donde vieron cómo se resolvían ecuaciones diferenciales utilizando métodos analíticos. ¿Ya? Y generalmente los métodos analíticos son útiles, son muy útiles, pero tienen el problema que para aplicarlos, sobre todo en ecuaciones diferenciales, hay que hacer muchos supuestos, o son válidos como en
para ecuaciones que son bastante acotadas, es un conjunto súper pequeño de ecuaciones que nos sirve, que podemos aplicar directamente a un método analítico. Y hay veces que tenemos que hacerle algunos arreglos, igual podemos aplicar métodos analíticos, ¿ya? Seguro que si les pregunto a ustedes, si se acuerdan de los métodos analíticos de resolución de ecuaciones diferenciales, va a salir el más clásico de todos, que es cuando podemos separar variables, ¿no es cierto? Cuando podemos tirar la incógnita hacia un lado y la variable independiente hacia el otro y hacemos una integración. ¿Ya? Y en ese caso, claro, es un problema, método analítico de separación de variables. Pero hay veces que no se puede hacer eso, y por lo tanto tendríamos que recurrir a otros métodos analíticos que completamente estoy convencido que vieron en algún momento, por ejemplo, intentar aplicar algún tipo de desarrollo en serie para resolver el sistema de ecuaciones utilizando una aproximación de la resolución utilizando este desarrollo en serie, perdón, típico es la serie de Frobenius, la serie de Bessel, y un montón de series que se pueden usar, y que básicamente son, nuevamente, muy útiles, son exactos cuando uno los aplica con ciertos supuestos que hay que hacer, pero si yo les pregunto cuáles son ellos, de manera como más detallada, o sea, cómo es una ecuación de Frobenius, que es una serie de Frobenius que se utiliza para intentar obtener una solución de una ecuación diferencial, o una serie de Bessel, etcétera, creo que el 90 y mucho por ciento de las personas, incluido quien les habla, no se acordará. Yo la verdad es que me acuerdo bien poco de los métodos analíticos, ¿ya? No porque, como les digo, no sean importantes, sino más bien porque uno no, en el día a día no trabaja con ellos. Entonces, tomándose en cuenta, vamos a decir que estos métodos analíticos, si bien están ok, tienen un campo de aplicación que es más reducido y no son tan, no están tan disponibles. ¿Ya? No es tan fácil acordarse de ellos, a menos, por supuesto, que tengamos a mano un libro de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? El otro método que tenemos para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones es un método que lo utilizan mucho en control. ¿Ya? Cuando ustedes plantean el problema de control, lo que hacemos en control es definir un estado que básicamente es como una especie de valor de la variable dinámica, y a partir de eso lo que se hace es una linealización de este sistema de ecuaciones, y lo que hacemos también es lo reescribimos utilizando estas variables que se llaman variables de desviación, ¿no es cierto? Básicamente aplicamos un D, creo que es un dA de X, del F, y a partir de eso obtenemos entonces un sistema que es lineal con respecto a X, y aparte lo que hacemos es definir un X barrita que corresponde al valor del X menos un valor X con respecto al punto de linealización. Y entonces lo que obtenemos es una aproximación del sistema de ecuaciones que es lineal, y como es lineal se pueden utilizar métodos para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, como es el caso, seguro que se acuerdan, de una transformada de Laplace, ¿no es cierto? La transformada de Laplace es fantástica cuando estamos trabajando con sistemas lineales de ecuaciones diferenciales, porque todo lo transforma en polinomios, que mejor, y aparte tiene una característica que al ser los polinomios, bueno, ecuaciones que son algebraicas y explícitas, sus valores, los coeficientes de los polinomios tienen un significado. Por ejemplo, a partir de eso podemos sacar el tiempo de asentamiento, podemos sacar el amortiguamiento que tienen los sistemas descritos con ecuaciones diferenciales, y a partir de eso seguro que también se acuerdan o están viendo cómo diseñar controladores. ¿Ya? Y ahí tienen seguro que cómo calcular la constante proporcional, etc. ¿Ya? Y si no lo han visto porque todavía no tienen control, lo van a ver. Ya, quédense con eso. ¿Ya? Entonces Laplace es súper bueno, pero para eso tenemos que linealizar, y cuando linealizamos perdemos información. ¿Por qué perdemos información? Porque básicamente la linealización acota el rango en el cual el sistema de ecuaciones es válido, y lo deja acotado solamente alrededor del punto de linealización. ¿Ya? Entonces, básicamente es un buen método, pero se pierde información que nos permitiría, por ejemplo, buscar condiciones de operación distintas o lejanas al punto de linealización. ¿Ya? Y básicamente, ¿por qué se hace eso en control? Porque en control no estamos interesados e interesadas en
ser capaces de evaluar distintas condiciones de operación, sino más bien enfocarnos en una condición de operación en particular y evaluar la respuesta dinámica que tiene el sistema en estudio. Entonces, por eso se justifica, por ejemplo, en control, aplicar métodos de linealización para ser capaces de resolver de manera simplificada un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal, ¿ya? Entonces, bien por ahí, porque nos sirve porque en control buscamos soluciones locales, porque queremos evaluar la respuesta dinámica alrededor de un punto de trabajo, pero no se puede aplicar mucho si es que nosotros queremos salir de ese punto de linealización buscando otras alternativas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es una mezcla de las dos cosas en este curso. Por un lado, la idea es mantener el grado de extrapolación o de representatividad que pueden llegar a tener los sistemas de ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, y al mismo tiempo que podamos resolverlo como si estuviésemos resolviendo sistemas lineales, y para eso entonces vamos a aplicar métodos numéricos de resolución, los cuales se pueden entender de manera así como muy general, como linealizaciones sucesivas alrededor de distintos puntos de trabajo. O sea, básicamente sería como generalizar este método de linealización, pero ahora cuando estamos trabajando con un conjunto de puntos de trabajo que van desarrollando distintas linealizaciones. Esa es como la idea fundamental de eso, ¿ya? Entonces, para que se hagan una idea, vamos a trabajar igual con simulación estacionaria, porque cuando nosotros aplicamos métodos numéricos de resolución sucesiva, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a definir un punto de operación que va cambiando en el tiempo porque vamos actualizando el punto donde hacemos la linealización, y el problema de ecuaciones diferenciales lo vamos a transformar en un problema de ecuaciones algebraicas, que eso es lo que vamos a conversar en estas clases. Ya, entonces vamos a trabajar acá. Tenemos entonces, para estas clases, vamos a trabajar con simulación dinámica o, como les comentaba, con simulación que no es dinámica, sino que también, pero que aparecen también las expresiones incógnitas derivadas, pero con respecto a otra variable independiente. Yo le puse ahí un EI, donde ese EI corresponde a el vector unitario de Euler, ¿ya? Que puede ser las componentes, perdón, del vector unitario de Euler, o sea, la componente longitud, la componente profundidad y la componente altura, que son esas tres, o sea, X, Y o Z, o si estuviésemos trabajando con una geometría que no es rectangular de Euler, por ejemplo, sino que estuviésemos trabajando con una geometría esférica o cilíndrica, serían las coordenadas que describen esas geometrías, ¿ya? Entonces, lo único importante que nos tenemos que acordar son dos cosas. Primero, existe solamente una variable independiente sobre la cual se deriva. Eso implica que lo que vamos a observar son una d, ¿ya? No una parcial. Y esa puede ser un dt, o de z, o de r, o de ángulo azimutal, o una serie de d, pero solo una. Aquí hay un o. Y en este caso tenemos acá las variables que son incógnitas. Y lo otro que tenemos que tener claro es que estos métodos que vamos a ver se llaman de valor inicial. ¿Qué implica eso? Que para resolverlo, sí o sí, necesitamos conocer el valor inicial de las incógnitas, ya sea inicial en el tiempo, ya sea inicial en el eje Z, ya sea inicial en el eje R, en R0, en Z0 o en T0. ¿Ya? Porque básicamente la integración que vamos a hacer para resolver estos sistemas es una integración hacia adelante. Por lo tanto, necesitamos hacer eso. ¿Ya? Entonces, para seguir avanzando y tomando en cuenta que acabamos de definir como en qué situaciones podemos usar estos métodos, también es importante mencionarles que estos métodos los vamos a utilizar para sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y también nos va a servir un poco también para estos sistemas que se llaman DAEs, que son sistemas de ecuaciones algebraico-diferenciales. ¿Ya? Los sistemas de ecuaciones parciales los vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Pero básicamente quedémonos con estos ODEs que están aquí, que son sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Seguro que ustedes lo pueden haber visto en vez de ODE, con el acrónimo EDO, que es básicamente en castellano, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces, problemas de valor inicial, porque tenemos información sobre el estado inicial de las incógnitas, y recordamos que vamos a trabajar primero con sistemas de ecuaciones que se describen mediante derivadas totales. ¿Ya? Entonces, para hacer primero una presentación,
Ya entendiendo que independientemente si yo pongo t o pongo cualquier otra variable independiente, va a ser lo mismo. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es catalogar los tipos de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios que nos podemos encontrar en dos. Si es que son autónomos o si es que son no autónomos. ¿Ya? Esa es una primera clasificación que hay que hacer. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La aparición explícita de la variable independiente en el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Un sistema autónomo es aquel que en el sistema de ecuaciones no aparece la variable independiente contra la cual se deriva. O sea, no aparece en este caso t, no aparece z, no aparece r. Esos sistemas se llaman sistemas autónomos, no está esa variable. Y en el caso de los sistemas no autónomos, sí aparece la variable independiente. Sí aparece el t, sí aparece el z, sí aparece el r, explícitamente. ¿Ya? Entonces, los métodos numéricos que yo les muestro asumen que el sistema es autónomo. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que lo que vamos a ver está pensado en sistemas autónomos, no en sistemas no autónomos. Sin embargo, no es muy difícil transformar un sistema que es no autónomo a uno que es autónomo. Lo único que tenemos que hacer, si nosotros imaginemos, tenemos un sistema de ecuaciones que tiene nx incógnitas, como el que estamos viendo acá, que tiene una vector de variables que tiene una dimensión nx. Si aparece, por ejemplo, el tiempo o la variable independiente, lo que tenemos que hacer es redefinir el vector de variables independientes, variables dependientes, agregando a la variable independiente, ¿ya? Agregando, por ejemplo, el tiempo, ¿ya? Que es justamente lo que aparece acá, que básicamente definimos, si esto es xnx, ahora definimos que xnx más 1 es igual al tiempo. Y agregamos a esa ecuación a el sistema de ecuaciones no autónomo. ¿Ya? Pero igual es un poco absurdo, porque básicamente si yo defino esta relación de igualdad, sería equivalente a poner acá un xnx más 1 simplemente, y lo que es lo mismo que un t al final, o sea, no tiene ninguna gracia el hacer esto. Sin embargo, lo que se hace es que se toma esta ecuación de definición y se transforma en una ecuación diferencial extra, que es básicamente derivar con respecto a la variable independiente, que es básicamente equivalente a lo que aparece en esta ecuación de ahí abajo, que la derivada de esta última variable, que es igual al tiempo, con respecto al tiempo, es igual a 1, ¿ya? Donde sabemos que su valor inicial, por ejemplo, si estamos pensando en el tiempo, es igual a t0. Entonces, de esta forma, tenemos un sistema que aumenta su dimensión en 1, pero que este sistema es autónomo y por lo tanto aplica todos los métodos que vamos a ver, ¿ya? No es que los sistemas no autónomos no se puedan trabajar, o no es que los sistemas no autónomos no representen problemas de interés en la ingeniería química. De hecho, representan muchísimos problemas de interés, ¿ya? Pero básicamente los algoritmos que les voy a contar, tal como están descritos, asumen que no aparece la variable independiente. Eso es todo, ¿ya? Quédense con eso entonces, que por eso necesitamos hacer ese cambio, ¿ya? ¿Y qué sistema autónomo o no autónomo, perdón, les puedo contar? Por ejemplo, un sistema de calefacción que sigue una rampa, ¿ya? Entonces, como para que se hagan una idea de cuándo aparecen o qué significa que aparezca la variable independiente de manera explícita, ¿ya? Imagínense ustedes, por ejemplo, que son unos emprendedores que están en el negocio de producir cerveza y entonces tienen un alambique donde se produce la fermentación, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene esta olla, por ejemplo, donde uno acá agrega los ingredientes y entonces lo que hay que hacer es calentar el sistema de donde se va a producir la fermentación. Generalmente los y las que saben acerca de producción de cerveza conocen que es distinto cuando uno aplica una receta, y esa receta, por ejemplo, consiste en un calentamiento rápido de la olla, o un calentamiento, por ejemplo, lento, gradual. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una receta y nosotros le ponemos este fuego al 100%, entonces básicamente básicamente el sistema que modela por ejemplo, calentamiento de esta olla para producir la fermentación, sería algo así como, bueno, como esto es un batch, no habría ni entradas ni salidas, básicamente tendríamos que el dt a dt, o el du, perdón, du a dt es igual a un Q,
¿no es cierto? Un Q punto, el cual es un valor fijo. Entonces ahí sería un sistema que sería autónomo, porque esto es una constante, acá aparece la temperatura, va a aparecer por allá adentro, y no aparece en ningún lado explícitamente el tiempo. Y por otro lado, podríamos pensar que en vez de aplicar una receta con un Q constante a máximo valor, podríamos intentar desarrollar una rampa, por ejemplo, y esa rampa, por ejemplo, me daría el valor de Q en cada instante de tiempo. Quizás partiendo, por ejemplo, con un valor en 0 y luego definiendo una determinada rampa, una determinada tasa de cambio para llegar finalmente a un tiempo final, en el cual tendríamos un Qmax. Entonces, básicamente, en ese caso, el Q punto ya no sería una variable, una constante, sino que sería una función del tiempo. Por ejemplo, el caso más sencillo sería una función que sería, por ejemplo, A por T, siendo A la pendiente que está ahí. Y en ese caso, entonces, tendríamos un du A de T es igual a A por T. Entonces ahí aparecería un sistema que sería no autónomo porque aparece la variable independiente explícita. Y si queremos transformarla, básicamente podríamos decir que aquí aparece un X, y acá tendríamos una segunda ecuación que sería dx a dt igual a 1. Entonces tenemos un sistema ahora de dos incógnitas con dos ecuaciones y ese sistema es autónomo. Entonces básicamente a eso me refiero con esos cambios que uno puede hacer, que no son muy difíciles y que básicamente ayuda para aplicar directamente los algoritmos numéricos que vamos a ver en sistemas donde aparecen explícitamente las variables independientes. ¿Ya? ¿Qué problemas de valor inicial podemos encontrar? ¿Ya? El que les acabo de mostrar es uno de ellos, un sistema batch, ¿ya? Donde básicamente ya sea un sistema de calentamiento, ya sea un sistema de reacción, por ejemplo el que ustedes ven acá, que tiene una paleta que está agitando continuamente, donde se producen un par de reacciones las cuales están en serie, y básicamente si nosotros decimos, este reactor batch, que está acá, que tiene esas reacciones en serie, que sabemos que las reacciones son de orden N y M con respecto a la concentración de los reactantes, o sea, R1 es igual a la concentración de A elevado a N por K1, y R2 es igual a CB elevado a M por K2, y que al inicio de la reacción las especies tienen una concentración de C y 0, ¿ya? O sea, básicamente sabemos que la concentración de I a tiempo 0 es igual a C y 0, conocidas, porque nosotros mezclamos y sabemos lo que hay en el reactor inicialmente. Entonces, básicamente, nos podemos intentar obtener un modelo que describa cómo cambia la concentración de los compuestos desde el tiempo 0 hasta el final de la reacción, hasta un tiempo TF. Entonces, para hacer eso, básicamente, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que plantear los balances, ¿no es cierto? Los balances de materia, porque tenemos que describir cómo cambia la concentración. Y, por ejemplo, asumamos que el volumen se mantiene constante para efectos de desarrollar los modelos. Entonces, tendríamos que el dCA a dt es igual a, en este caso, por ejemplo, un menos K1 por V, perdón, por CA elevado a N por V. Y aquí tenemos un V también. ¿No es cierto? Lo mismo podemos hacer para el B, V por dCp a dt, y eso sería igual a un K1 por CA elevado a N menos un K2 por CP elevado a M, y eso todo está multiplicado por V, y básicamente el V por dC sub C a dt me entregaría finalmente cómo se produce el compuesto C, ¿no es cierto? Que son, bueno, básicamente son balances que no son muy complejos, ¿no es cierto? Entonces tenemos un sistema que tiene, en este caso, asumamos que el volumen es fijo, volumen conocido, que tiene tres ecuaciones, balance a A, balance a B y balance a C, y que tiene tres incógnitas. Tiene la concentración de A, la concentración de B y la concentración de C, que está ahí. Por lo tanto, es un sistema de 3×3. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes observan, aparte de las concentraciones, también aparecen las derivadas. ¿Ya? Y esas derivadas también son incógnitas al final. Y tienen el mismo tamaño de el vector de incógnitas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, tres incógnitas, CA, CB y CC, también tengo tres incógnitas extras que corresponden a la derivada con respecto al tiempo, en este caso, de esas concentraciones. O sea, en el análisis de grados de libertad, por ejemplo, que uno debiese hacer, aparecerían CI y aparecería también DCI a DT. Entonces, quedaríamos con grados de libertad en contra, porque nos faltarían relaciones de igualdad, ¿no es cierto? Nos faltarían en este caso tres relaciones de igualdad. Y esas tres relaciones de igualdad,
que requerimos aparecen de la definición de los estados iniciales, porque sabemos también que CI AT0 es igual a CI0. Y en este caso tenemos 3 ecuaciones extra, porque son relaciones de igualdad, lo que permite cerrar los grados de libertad. Entonces, las condiciones iniciales en este caso, y luego cuando vamos a ver también las condiciones de contorno, lo que hacen desde un punto de vista de grados de libertad es permitir cerrar los grados de libertad para poder simular el sistema. Entonces son súper importantes que cuando planteamos este sistema de ecuaciones diferenciales, agregar las condiciones iniciales o condiciones de contorno, puesto que de lo contrario no se puede resolver el sistema de ecuaciones porque faltan grados de libertad. ¿Ya? Entonces, para este caso tenemos este modelo que ustedes pueden ver acá, y básicamente el tipo de ecuación al cual llegamos es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinario, porque el tiempo es la única variable independiente, y básicamente lo que tenemos que hacer ahora es resolverlo. ¿Ya? Y para resolverlo, hay algo que hay que considerar básicamente. Y es que, imaginémonos ahora que este sistema tiene un sistema de calefacción en el cual yo puedo decidir su temperatura. Tiene un TIC. Y básicamente la consigna de este controlador es fija y conocida. La consigna, el set point de ese controlador. Entonces, si yo hiciera un análisis de grados de libertad, ¿ya? Y lo pueden hacer ustedes con tiempo, pero básicamente si hicieran un análisis de grados de libertad, van a llegar a que el valor de la variable de decisión es igual a la consigna del controlador. ¿Ya? O sea, la temperatura del sistema en cuestión. ¿Ya? Cuando nosotros vimos análisis paramétrico, análisis de sensibilidad paramétrica, cuando nosotros variamos la variable independiente y obtenemos y simulamos para distintos valores de la variable independiente, voy a poner acá para la variable independiente, y obtenemos el resultado de la variable dependiente para un valor fijo de la variable independiente, cuando teníamos sistemas de ecuaciones algebraicos, lo que teníamos era una representación así. Por ejemplo, como el caso de la evaluación 1, uno veía algo como eso, donde este puntito que ustedes ven ahí representa una simulación completa. Cuando trabajamos con sistemas de ecuaciones diferenciales, podemos hacer un análisis paramétrico también, pero como tenemos, si por definición partimos de que tenemos una variable independiente, que será la variable, por ejemplo, tiempo en este caso, entonces es un poco más, o sea, es distinto la forma de cómo representamos el análisis paramétrico en este tipo de situaciones, ¿ya? Porque tenemos que graficar con respecto a la variable independiente en este caso, que es el tiempo, porque queremos evaluar, por ejemplo, la evolución de las incógnitas en función del tiempo. Entonces, para estos casos, el análisis paramétrico generalmente son como curvas de nivel, ¿ya? Donde acá tenemos para un U1, para un U2, para un U3. Entonces, si en la resolución del sistema algebraico la simulación me entregaba un punto que si yo resolvía varias veces iba a obtener para distintos valores de la variable independiente, iba a obtener distintos puntos, y el análisis que iba a hacer en este gráfico, ahora cuando trabajemos con sistemas de ecuaciones diferenciales, si es que estamos interesados en la evolución de la variable incógnita en función de la variable independiente contra la cual se deriva, entonces lo que vamos a tener, como les comentaba, son curvas de nivel. Y entonces lo que vamos a tener que hacer es el análisis, pero ahora comparando las distintas curvas de nivel. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplo tenía que ver con un problema que era dinámico. ¿Ya? Pero también, por supuesto, hay oportunidades donde los sistemas de ecuaciones diferenciales no se obtienen solamente para sistemas dinámicos, sino que también se obtienen cuando estamos trabajando con procesos en los cuales la variable dependiente depende de otras variables independientes que no es el tiempo. Por ejemplo, en el caso de un PFR, como el que ustedes ven ahí, donde ocurre, por ejemplo, esa reacción de descomposición del NO2, ¿ya? En este PFR que está acá, nosotros podemos acordarnos un poco de los regímenes de flujo que tienen los distintos sistemas reaccionantes, y básicamente tendríamos que tener claridad que si esto es un sistema que no es completamente mezclado y no utilizamos una aproximación de NCSTR en serie, entonces sabemos que las variables intensivas de este diagrama, de este proceso, perdón, dependen de, en este caso, la posición, dependen de la posición Z.
Y por ejemplo, si nosotros estamos interesados en identificar cómo cambia la concentración a lo largo del reactor, o conocer la concentración a lo largo del reactor para unas condiciones de operación fijas, entonces lo que tenemos que hacer es plantear una ecuación que describe la concentración, en este caso del NO2, por ejemplo, y para eso entonces tendríamos que definir un volumen de control infinitesimal, ¿no es cierto? Porque si no definimos el volumen de control infinitesimal, no podríamos plantear el balance porque la concentración, el balance de materia por componente, porque la concentración va cambiando en función de Z, por lo tanto no hay mucha opción para hacerlo así con sistemas macroscópicos. Entonces, si en este caso podemos asumir algunas cosas que nos van a simplificar la vida para estos ejemplos, por ejemplo, que la densidad del sistema es constante y que los fenómenos difusivos son despreciables frente a los convectivos y que el perfil de velocidad es de tipo plano, o sea, es un PFR, ¿ya? Y básicamente tendríamos que plantear un balance de materia por componente, pero ya no en el volumen de control completo, sino que en un volumen de control infinitesimal, como el que yo les destaco ahí, que tiene un tamaño pequeño, un tamaño, por ejemplo, delta z, y básicamente entonces plantear las ecuaciones de conservación ahí. Entonces, si se van a la primera parte del curso, ¿ya? Yo les comentaba que finalmente, ya sea para un sistema microscópico o para un sistema macroscópico, igual los balances, las ecuaciones de conservación aplican de la misma forma, ¿cierto? En el sentido que igual tenemos entrada, salida y generación y acumulación, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo tomamos perdón, que quiero copiar entonces es capturar pantalla. Eso es lo que quería hacer, copiar. Y ahora sí, si tomamos este reactor que yo les muestro en pantalla, ahí sí, ahí lo ven ustedes, ¿ya? Y entonces lo desarrollamos un poco. Nosotros tenemos que la ecuación reacción química es 2NO2, ¿cómo era? Para dar 2O2 más N2. N2 y tiene una constante K1, y la reacción es elemental. Ya, entonces que sea elemental nos ayuda bastante para poder hacer el balance. Pero bueno, como lo que quiero mostrarles acá es que cuando estamos trabajando con sistemas de parámetros distribuidos, o sea, cuando las variables intensivas cambian en función de la posición, entonces definimos ese volumen de control infinitesimal y trabajamos en ese volumen de control infinitesimal. Entonces eso es lo más relevante en ese caso. Entonces, por ejemplo, si es que acá tenemos, por ejemplo, una velocidad del fluido que va ingresando allá, y aquí hay una sección S, una sección transversal, y se tiene, por ejemplo, que la concentración del NO2 es C, no sé si aparece en el caso es CNO2. ¿Ya? Entonces nosotros aplicamos para un sistema microscópico ahora un balance de materia por componente, y básicamente lo que tenemos acá es un Z, y acá tenemos un Z más delta Z, y básicamente sabemos que tenemos entrada menos salida, más menos la tasa de cambio o de generación, igual a la tasa de acumulación, y en el caso de que estamos en estado estacionario, porque si no quedaría un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, tendríamos que la entrada estaría dada en este caso por el flujo que ingresa, que es V por S por CNO2 en Z. La salida es lo mismo, pero evaluado en el valor anterior, es evaluado en Z más delta Z, en Z más delta Z, y finalmente tenemos más o menos la generación. Entonces, y eso es igual a 0. Y aquí, si ustedes recuerdan, al final, eso se puede expresar utilizando una expansión de Taylor como un V por S por S por C de NO2 evaluado en Z, más cómo cambia esto mismo respecto a Z, V por S por CNO2 evaluado en Z por un delta Z, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros reemplazamos, al final se van a ir ese término que está ahí con este que está allá, el signo negativo se va a conservar, y finalmente vamos a llegar a un D a dz de un V por S por CNO2 por delta Z, y la generación, como la generación es algo que sucede dentro del volumen de control, eso sería, en este caso, por ejemplo, menos, porque está desapareciendo, sería un S por un delta V, que es el delta Z, o sea, perdón, S por delta
Z. Ahí sí, aquí estaría el delta V. Y eso está multiplicado por la concentración de NO2 elevado a 2, porque la reacción es elemental, multiplicado por el K1. Y esto multiplicado por S. Y eso es igual a 0. Entonces al final se nos van a ir el S con el delta Z, y va a quedar una expresión donde va a aparecer la derivada. Si es que la densidad es constante, se puede sacar la velocidad afuera y quedaría un V de A de Z de CNO2. Y aquí aparecía con un signo negativo, por supuesto. Este signo negativo se obtiene desde allá. Y obtendríamos a continuación un menos K1 por CNO2. Y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Ya? Y básicamente, como les comentaba al principio, si es que podemos separar las variables, fantástico. En este caso creo que se puede, porque observan que las dos variables que aparecen es la variable z, que aparece solamente ahí, y en este caso aparece el NO, la otra variable es el CNO2. Entonces lo podemos tirar para allá, y después lo tiramos hacia abajo, y el z vaya hacia arriba, y se puede integrar. Súper bien. Pero hay otros casos que no, y entonces podemos aplicar métodos numéricos. ¿Ya? O sea, ahí aparece básicamente nuestro sistema. Y por supuesto que no nos tenemos que olvidar de que tenemos que agregar información del estado inicial, porque de lo contrario no vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones porque nos van a faltar ecuaciones. ¿Ya? Entonces, tenemos claridad de que estos sistemas se obtienen para casos donde hay o acumulación o dependencia espacial de las variables incógnitas. Por lo tanto, se describen con un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, de las cuales conocemos las condiciones iniciales. ¿Ya? Y como les comentaba, cuando nosotros hacemos un análisis paramétrico, me voy a devolver hasta acá, el análisis paramétrico ya no son puntitos que vamos obteniendo, no es un vector de soluciones, sino que es un vector de muchas soluciones, ¿ya? Las cuales cuando se unen con respecto a t, forman una curva. ¿Ya? Y esa curva corresponde básicamente, esta forma de la curva que ustedes ven acá, corresponde a x solución de t, o sea, el valor real de la solución, ya que es una ecuación, que si x es continuo, es de esperar que esta ecuación tenga una forma que permita describir todos los puntos que componen esa curva que está ahí. Entonces, básicamente, cada vez que nosotros simulamos, en vez de obtener una solución, debiésemos tener una función, que es la solución al sistema de ecuaciones diferenciales. Debiésemos de acá, si lo hiciésemos de manera analítica, debiésemos conocer un CA solución de T, un CB solución de T y un C sub C solución de T. Que cuando lo graficamos con respecto al tiempo, debiésemos tener estas curvas que están ahí. Y eso se podría obtener cuando nosotros resolvemos esto analíticamente. Aparecerían generalmente, cuando los sistemas son lineales, aparecen unas exponenciales, o cuando aplicamos Laplace, unos polinomios en el dominio de Laplace. Pero cuando trabajamos con métodos numéricos, lo que nosotros hacemos es, en vez de pensar que vamos a obtener la función que describe esta curva, ¿ya? O sea, en vez de obtener esa función que describe la curva, lo que vamos a hacer es obtener puntos discretos que ojalá, porque no necesariamente es así, pero que ojalá sean parte de esta curva, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando nosotros aplicamos métodos discretos, no conocemos la función, la forma de la función, solo conocemos puntos que esperamos que pertenezcan a esa función, ¿ya? Y entonces, básicamente, obtenemos una representación discreta de un sistema continuo. ¿Ya? Y esa representación discreta son básicamente los puntos que ustedes están viendo ahí. La solución a esa representación discreta son esos puntos que ustedes están identificando en verde. Entonces, básicamente, los métodos numéricos no resuelven el sistema de ecuaciones diferenciales en el sentido de que somos capaces de encontrar la forma de la ecuación que resuelve la ecuación diferencial, sino más bien solo somos capaces de encontrar puntos que pertenecen a esa función. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Y básicamente para hacer esto tenemos que integrar. Entonces, resolver un sistema de ecuaciones diferenciales es equivalente a integrar. Porque conocemos, fíjense, las derivadas y queremos conocer la concentración. Por lo tanto, tenemos que integrarlas. Entonces vamos a aprender a integrar de manera
numérica, ¿ya? Y discreta. Ok. Entonces, los problemas de valor inicial, aparte de clasificarlos en autónomos o no autónomos, también podemos hacer una clasificación respecto a los algoritmos numéricos que me permiten resolver los sistemas de ecuaciones, ya que son métodos numéricos de integración, que sí, ¿ya? Y podemos clasificarlos en dos. Uno son los algoritmos explícitos y los otros son los algoritmos implícitos, ¿ya? Vamos a ver de los dos tipos, vamos a ver sus características. En particular, vamos a intentar clasificarlos de acuerdo a qué tan precisos son. ¿Qué quiere decir qué tan precisos son? Básicamente, qué tan seguros o seguras podemos estar de que los puntos que obtenemos están cerca de la curva que debiésemos obtener. También los vamos a clasificar de acuerdo a su estabilidad numérica, si es que los algoritmos convergen a la solución o divergen, y por supuesto también de cuánto demoran ellos, ya en función del número de evaluaciones que hay que hacer para una determinada precisión. ¿Ya? Entonces, los métodos numéricos de integración, entonces, que vamos a ver, parten de la base que nosotros tenemos que discretizar aquella variable independiente, o sea, vamos a tener que discretizar el tiempo o la variable posición, que es aquella sobre la cual vamos a hacer la integración. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros discretizamos, perdemos información. Entonces, si perdemos poca información, ¿ya? Vamos a tener problemas en la precisión. Vamos a tener un modelo que quizás, una solución que no es muy precisa. Ya, como yo les comentaba, si nosotros ocupamos este diagrama, ¿ya? Este diagrama como genérico para decir que acá está el tiempo y acá está la solución, y yo les comentaba que esta sería la curva que yo quisiera obtener. Cuando hablamos de precisión, fundamentalmente estamos hablando de qué tan cerca están estos puntos verdes respecto a la respuesta de interés. ¿Ya? Si es un algoritmo muy preciso, entonces los puntos verdes van a estar sobre la curva que es solución real del sistema de ecuaciones, solución analítica. Y si el método es poco preciso, en vez de estar cerca o sobre la curva, estará lejos, por ejemplo ahí. ¿Ya? ¿Y de qué va a depender eso? Básicamente de la validez de la discretización que vamos a aplicar. Si yo utilizo una discretización buena, voy a tener un algoritmo muy preciso. Si utilizo una discretización mala, voy a tener un algoritmo que es poco preciso. Pero aparte de analizar el algoritmo y su capacidad de discretizar, cuando nosotros discretizamos respecto a una variable independiente, si es que, por ejemplo, el tiempo, que esto no es nuestra variable independiente, es continuo, entonces nosotros tenemos que definir pasos discretos del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, estos que ustedes están viendo acá, estos son los pasos discretos del tiempo en los cuales yo voy a obtener el supuesto de la solución analítica del sistema de ecuaciones. Y pasa que, si es que la distancia que hay entre ellos es muy baja, o sea que están muy pegaditos, entonces voy a tener un algoritmo muy preciso. Si por otro lado la distancia es muy alta, por ejemplo, los pasos son más grandes, entonces voy a obtener un algoritmo poco preciso. Y si las distancias son muy grandes, entonces podría pasarme que podríamos tener un algoritmo inestable, porque el algoritmo no es capaz de encontrar la solución. ¿Por qué? Porque si es que, imagínense ustedes, esto representa la dinámica del sistema, que la estoy marcando en amarillo, y el paso que yo decido para discretizar el tiempo es de este tamaño, entonces yo voy a ver solamente información al principio y el siguiente paso va a ser una información que corresponde a otro estado del proceso y no tengo idea qué pasó entre medio. Entonces, como no tengo idea qué pasó entre medio, básicamente el algoritmo se va a quedar con la primera información que obtuvo y, por ejemplo, si es que la primera información que obtuvo había llegado a la conclusión de que la tasa de cambio en ese primer punto tenía esa pendiente, entonces el siguiente punto va a estar por ahí abajo. ¿Por qué va a estar por ahí abajo? Porque los métodos de discretización utilizan información local. Entonces, si yo tengo solamente esta info y el siguiente paso que voy a dar va a estar acá, tengo que asumir que durante todo ese tiempo esa info se mantuvo constante, por lo tanto la pendiente se mantiene, lo que implica entonces que en vez de converger a esta solución, voy a encontrar esta otra que está acá.
Y cuando yo quiera obtener la integración para el siguiente paso, voy a calcular algo que está tan lejos de la solución que probablemente la pendiente que voy a obtener acá no va a tener ningún sentido y quizás va a tener el siguiente punto por acá arriba. ¿Ya? Entonces, básicamente, la estabilidad numérica tiene que ver fundamentalmente con de qué tamaño es el paso, al igual que la precisión. O de qué tamaño, perdón, es la discretización. Discretizaciones muy malas, aparte de ser poco precisas, son inestables. Y por supuesto la velocidad de cálculo, en el sentido de que si describo pasos muy chiquititos, entonces la velocidad de cálculo disminuye porque tengo que hacer muchas evaluaciones porque voy a encontrar muchos puntos discretos. Y si es que tengo una discretización más grosera, más ancha, entonces la velocidad de cálculo aumenta porque voy a tener menos simulaciones que hacer, menos puntos que calcular. Ahí está toda esa información como yo les comentaba en eso. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con los problemas de valor inicial, ¿ya? Y vamos a trabajar con este sistema de ecuaciones inicial, ¿ya? Que es básicamente un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. O sea, aquellos sistemas que aparecen así, de x a de t es igual a una función, ¿ya? Donde aparece solamente la primera derivada. Recuerden que si es que no estamos trabajando con el tiempo, hay que cambiar por la posición, ¿ya? Entonces, la pregunta de rigor, ¿ya? Es qué pasa cuando estamos trabajando con sistemas de ecuaciones de orden superior, ¿ya? Y para eso ustedes pueden acordarse de control nuevamente, y hay una regla del dedo gordo que uno puede usar en control, ¿ya? Y en sistemas dinámicos en general, que cuando ustedes tienen un sistema donde aparece solamente, por ejemplo, que se está acumulando la energía o la materia por componentes, ustedes van a llegar a que el sistema de ecuaciones es de orden 1. ¿Ya? Fíjense, pueden revisar sus apuntes de control y, por ejemplo, si en un batch, ¿ya? Ustedes tienen un volumen constante. ¿Ya? De hecho, si me dan un momento, lo voy a poner en un documento aparte, para que se entienda la idea. Cuando, por ejemplo, ustedes están trabajando incluso en vez de un batch, pensemos en un sistema, en un CSTR, que es dinámico, ¿ya? En el cual tiene un volumen que es fijo, por ejemplo, para el caso vamos a hacerlo así, para el caso donde tenemos rebalse. Ya tenemos, por ejemplo, acá una entrada Fin, que tiene una concentración CAin, y este sistema tiene un volumen V igual a V0, que por rebalse entrega entonces el Fout con una concentración CAout, como la que está ahí, ¿ya? Entonces, si es un líquido, ¿ya? Vamos a asumir que no, de hecho, creo que no es necesario. Entonces, bajo este supuesto, donde esto sale por rebalse, imaginémonos que la temperatura es una temperatura igual constante, ya que no hay efectos térmicos, y que la reacción, por ejemplo, es A para dar 2B, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este caso, con todas esas características, si queremos describir cómo cambia la concentración de A en función del tiempo, a la salida, tendríamos que plantear un balance de materia que obtendríamos algo así. V de A de T de CA out es igual al Fin, CAin menos el Fout, CAout, y eso está menos, por ejemplo, un V multiplicado por el K y multiplicado por el CAout. ¿Ya? Ahí está entrada, salida y acumulación. Y generación y acumulación, perdón. Si observan, este es un sistema de orden 1. ¿Por qué? Porque aparecen derivadas de primer orden, de x a de t. Aparece solo esa. ¿Ya? Pero lo mismo, ¿ya? Si es que ahora el volumen no es constante, sino que el volumen cambia, entonces imaginémonos que ahora ya no sale por arriba, por rebalse, sino que sale por abajo. Ya no estamos en esa situación, sino que estamos en otra situación donde, por ejemplo, la salida depende de la altura. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el volumen va a cambiar. Y eso implica entonces que, si quiero plantear este mismo balance, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena, porque va a quedar un D, porque ya no va a quedar así, sino que va a quedar de esta forma. DA de T, de V por C out. Y no es la regla de la cadena, perdón, es la regla de la multiplicación. Y al aplicar esto, entonces quedaría un V de CA a de T más un CA
de v a de t, ¿no es cierto? Aparecería de esa forma. Aparece nuevamente un sistema de orden 1 porque aparecen solamente primeras derivadas. Pero también tendría que evaluar o plantear una ecuación extra para describir el dv a dt. Y cuando planteamos la ecuación para describir el dv a dt, va a aparecer quizás, por ejemplo, un término que es así, un dv a dt es igual a aquí hay una densidad, un flujo de entrada menos un flujo de salida. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando tenemos una situación como esa, tendríamos un sistema de dos variables con dos incógnitas que aparecen que aparecen dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Bien, ¿ok? Pero se puede dar el caso, ¿ya? Donde tomamos este elemento, el dv a dt, y reemplazamos, y cuando reemplazamos y obtenemos, bueno, hay varios pasos algebraicos que hay que hacer, podríamos llegar, por ejemplo, a la conclusión de que aparece un d2ca a dt, ¿ya? Que es típico cuando más de una variable se está acumulando. De hecho, como que el orden de las ecuaciones diferenciales de los sistemas es el mismo que el número de variables que se están acumulando. Si se acumula masa y masa por componente, vamos a llegar al final a un sistema de segundas derivadas. Si acumula masa y tiempo y temperatura, por ejemplo, energía, sistemas de segundas derivadas, ¿ya? Y por eso ustedes cuando aplican Laplace obtienen polinomios de segundo orden, pues porque básicamente cuando aplicamos Laplace acá aparece un s cuadrado, ¿ya? Que es básicamente cuando ustedes tienen sistemas que son sobreamortiguados, subamortiguados, etc. ¿Ya? Entonces, para los casos donde aparecen sistemas de ecuaciones de orden superior, lo que se puede hacer es transformar este sistema de ecuaciones diferenciales de orden superior en un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Ya? Y para hacerlo, lo que hay que hacer son pequeñas modificaciones. ¿Ya? Y esas modificaciones fundamentalmente se pueden como resumir en lo siguiente. ¿Ya? Este es un sistema que tiene una ecuación y aparecen derivadas de tercer orden, de segundo orden y de primer orden. Entonces lo que nosotros queremos hacer es transformarlo en un sistema que aparezcan solamente derivadas de orden 1. Y para hacer eso tenemos que aumentar el número de ecuaciones. Entonces vamos a aumentar el número de ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso podemos hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a definir unas variables auxiliares, que en este caso, por ejemplo, podemos decir, a variable auxiliar x1 va a ser igual a x. ¿Ya? Vamos a decir también que la variable auxiliar x2 va a ser igual al x'. ¿Ya? Lo que implica entonces que x2 también es igual a dx1 a dt. ¿No es cierto? Porque es la derivada de x1. Y vamos a definir una tercera variable, x3, auxiliar también, que será x segunda, que correspondería entonces a dx2 a dt. Entonces, si tenemos esa definición de estas variables auxiliares y las reemplazamos, lo que vamos a obtener es que el x tercera es igual a dx3 a dt, ¿no es cierto? Y entonces va a quedar el sistema de ecuaciones como un dx3 a dt más a2 por x segunda es x3, más a1 por x primera es x2, más a0 por x1 es igual a b1 por m. Una ecuación solamente con derivada de primer orden. Pero ahora aparecen las incógnitas x1 y x2 también, y x3, por lo tanto tenemos que definir otras ecuaciones. Segunda ecuación que definimos, que de x1 a dt es igual a x2, y tercera ecuación que definimos es de que x2 a dt es igual a x3. Sistema de 3×3 que puede resolverse utilizando los métodos que vamos a ver porque es un sistema de orden 1. ¿Ya? Básicamente, con esa info entonces, tenemos así como un primer resumen de cómo vamos a aplicar estos métodos numéricos para sistemas no autónomos y también cómo vamos a aplicar estos métodos para sistemas de orden superior. Por ejemplo, el que ustedes pueden observar ahí. Y ahora vamos a pasar a los métodos numéricos que resuelven los problemas de valor inicial y vamos a ver ahora solo uno, que es el método explícito. Está dentro de la familia de los métodos explícitos. Y a lo largo del curso vamos a ver dos. Y hoy, como les digo, vamos a ver solo uno, que es el método de Euler.
de Euler explícito. Entonces, seguro que si están haciendo reactores o ya hicieron reactores, el método de Euler explícito ya lo usaron, ¿ya? Porque es el método que se utiliza para integrar sistemas de ecuaciones numéricos, ¿ya? Yo les voy a dar una revisión de este método de Euler explícito y me voy a enfocar más en aspectos de precisión y de estabilidad, que es lo que me corresponde en este curso, ¿ya? Entonces, Euler es un método súper sencillo. ¿Por qué es súper sencillo? Fundamentalmente, y bueno, primero, y al ser tan sencillo, es el más utilizado por lejos. Entonces, ¿por qué es más sencillo? Porque utiliza la discretización más sencilla. ¿Ya? Es la discretización más sencilla que puede utilizar el método de Euler, es la que vamos a utilizar nosotros. Denme un momento, porfa, que esto se me quedó pegado. Y por lo tanto dejé de compartir pantalla. Entonces tengo que dejar de compartir pantalla. Y ahora voy a volver a compartir pantalla. Y para eso entonces voy a poner este. Y ahora sí. Ahora sí ustedes están viéndolo nuevamente. Este es el método de discretización más sencilla, que es el método de Euler. Y básicamente, ¿qué significa que sea el método de discretización más sencilla? Fundamentalmente, cuando hablamos de discretización, lo que hacemos realmente es olvidarnos de que estamos trabajando con un sistema diferencial y transformarlo mediante el proceso de discretización en un sistema de ecuaciones algebraicas. Por eso es tan importante conocer lo que se había resuelto antes, ¿ya? Porque básicamente vamos a aplicar los mismos conceptos que aprendimos antes y lo único que tenemos que revisar en estas clases es cómo discretizamos, cómo nos olvidamos de la derivada. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una discretización de la derivada, lo que tenemos que hacer es transformar algo que es diferencial en algo que es en diferencias. Y la manera más sencilla de hacerlo es utilizar un delta x partido por un delta t, como una aproximación a un dx a dt. ¿No es cierto? Esto es de mate 0, probablemente mate 1, que básicamente, si es que no sabemos nada, si es que no conocemos una diferencial, siempre podemos acordarnos que si el delta t tiende a 0, entonces esas dos cosas se parecen, ¿cierto? El delta t diferencia partido por diferencia, cuando el delta t tiende a 0 es equivalente al dx a dt. Entonces el método de Euler, tanto el implícito como el explícito, que hay dos, utilizan esta aproximación, que es que la derivada se puede aproximar a una diferencia, un delta partido por delta, y si observan, de hecho acá, y esto es súper importante que lo consideren, esto que es trivial es básicamente el resultado de una expansión de Taylor, ¿ya? ¿Por qué es eso? Porque si nosotros asumimos que x depende de t y utilizamos una expansión de Taylor alrededor de un punto, por ejemplo, t0, lo que sabemos es que expansión de Taylor es x de t es igual a x en t0 o x0, vamos a ponerlo x en t0, más un dx a dt por un x menos un x0. Perdón, un t menos un t0, disculpen. Un t menos un t0. Entonces, si a esto nosotros lo llamamos delta t y esa diferencia la llevamos delta x, entonces llegamos a esa expresión que está ahí, ¿ya? Entonces, la discretización con diferencias que utiliza Euler es fundamentalmente una aproximación de Taylor de las más sencillas, de primer orden. Por eso la discretización más sencilla, y por lo tanto la más utilizada, pero al utilizar una discretización de primer orden solamente, sus resultados, para que sean muy precisos, requieren que esta expresión de Taylor sea válida. ¿Qué implica eso? Que el delta t tiene que ser muy pequeñito, porque es la única forma de asegurarnos que la expansión de Taylor de primer orden es válida. Entonces el método de Euler explícito, el explícito fundamentalmente, discretiza con una expansión de Taylor de primer orden, lo que implica que el delta t tiene que ser un valor súper chiquitito, ¿ya? Y básicamente, cuando nosotros hacemos esta expansión de Taylor, ya que nuevamente la voy a escribir acá, que es el resultado de decir que el de x a dt es igual o muy parecido a un delta x partido por un delta t,
Al hacer esa aproximación y reemplazarla en esa ecuación, noten que esto es de x a de t. Por lo tanto, nosotros conocemos la ecuación que describe de x a de t. Entonces, si nosotros reemplazamos la aproximación de Taylor, vamos a llegar a que el delta x a delta t es igual a un f de x u y t. Y considerando eso, si es que nosotros conocemos información inicial, podemos despejar esto y hacer algo como esto, fíjense. X en t va a ser igual a un x0 más un f x, u, t multiplicado por un t menos t0, que es fundamentalmente despejar el valor de x, que es el que no conocemos, en t. Entonces, si ahora nosotros definimos que la distancia que hay entre estos dos tiempos es una distancia pequeñita igual a delta t, donde acá definimos que este va a ser el tiempo siguiente al t0 con una distancia de delta t, entonces acá tendríamos t1 y utilizando una expresión un poco más sencilla de escribir, podríamos llegar finalmente a que tenemos un x1 es igual a un x0 más un f de lo que hay allá adentro multiplicado por delta t. Y esta expresión que es súper sencilla, es la base del método de Euler. La diferencia entre el método de Euler implícito y el método de Euler explícito es dónde se evalúa el f. Si es que se evalúa en 0, o sea, si es que se evalúa en el estado actual, entonces es el método explícito. Y si es que se evalúa en la incógnita, o sea, si es que evaluamos la derivada en el valor x1, que es incógnita porque no lo conocemos, es implícita. De hecho, por eso se llama implícito, porque en el caso explícito, las incógnitas están a la izquierda y los valores conocidos están a la derecha de la ecuación, y en el método implícito hay una mezcla entre valores conocidos y valores por conocer. Ahí está, hay que hacer un despeje algebraico o numérico. Entonces esa es la diferencia entre los métodos de Euler implícito y explícito. Pero fundamentalmente, Euler dice, si no puedes resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, transforma la derivada en una ecuación de diferencia usando una aproximación de Taylor de primer orden, y entonces resuélvelo de manera iterativa. ¿Ya? Y con esto vamos a concluir y les voy a contar geométricamente qué significa el método de Euler, ya para que les tengan la idea de esto que les estoy mostrando con ecuaciones. Entonces, para poder mostrarles geométricamente qué significa el método de Euler, vamos a partir de la base que nuestro sistema de ecuaciones va a ser un sistema de una sola dimensión, porque me cuesta menos dibujarlo ya. No digamos que soy muy bueno dibujando, pero aquí está el x y el tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que tenemos una ecuación diferencial que es así, de x a de t es igual a un f de x, u. Vamos a ponerlo así. Donde tenemos un x a tiempo 0 igual a x0. O sea, conocemos este valor de x0. ¿Ya? Vamos a asumir también que conocemos la forma de la solución. Ya, vamos a ponerla así con una línea punteada. Esa línea punteada que ustedes ven ahí corresponde al x solución en función del tiempo para un valor de u dado. ¿Ya? Y es una función, la cual no la conocemos, pero vamos a asumir que tiene esa forma. Lo voy a presentar mejor así para que después quede. Esa es. ¿Ya? Y nosotros nos encantaría llegar a obtener esa función, pero como les decía, si aplicamos métodos algebraicos podríamos no llegar a encontrarla porque podría ser muy compleja el sistema de ecuaciones. ¿Vale? Entonces nosotros queremos obtener puntos que representan esa curva, pero solamente algunos puntos discretos, o sea, vamos a discretizar. Entonces para eso vamos a utilizar el método de Euler, y el método de Euler, explícito, que vamos a ver, dice fundamentalmente que, como les comentaba, delta x partido por delta t se puede aproximar a la derivada, y la derivada tiene esta forma, f de x, u. ¿No es cierto? Y ahora nosotros decimos, vamos a utilizar el método de Euler explícito, y vamos a decir entonces que x incógnita que está evaluado en un determinado tiempo superior al tiempo 0, tiempo 1, va a ser igual
al x evaluado en el tiempo 0 más la derivada de x a de t evaluado en el tiempo actual multiplicado por ese paso, por ese delta t, donde el delta t sería equivalente, lo voy a poner bien, t1 menos t0. ¿Ya? Entonces, la derivada es f, porque yo tengo una ecuación que me permite obtener la expresión algebraica de la derivada, pero no de la incógnita. O sea, esto sería equivalente a escribir así. x1 es igual a x0 más f evaluado en x0 multiplicado por un delta t. Esto va a ser delta t. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esta expresión que está acá? Significa que vamos a, como conocemos el valor de x0 y conocemos también su derivada, porque conocemos esa expresión, o sea, conocemos esa tasa de cambio, vamos a asumir que la tasa de cambio desde tiempo 0 hasta un tiempo t1 va a mantenerse constante, porque estoy asumiendo de que esta es la pendiente que describe el comportamiento de x desde x0 hasta x1. Entonces vamos a asumir que esa tasa de cambio se mantiene constante hasta el valor de t1, hasta acá. Y básicamente, la tasa de cambio, que es equivalente al de x a de t en 0 igual al f de x0, u, se mantiene constante y entonces nosotros nos alejamos del valor de x0 con una instancia de delta t. Y asumimos que durante todo ese tiempo esa pendiente no cambia. Lo que implica entonces que si nosotros al valor de x0 le sumamos la pendiente por la tasa de cambio por el cambio en el tiempo, obtendríamos que el x1 es este que está acá. ¿Ya? Y esa distancia que ustedes ven acá, que se puede hacer un zoom, que es pequeñita, esa distancia es un error. Error de integración. Y ese error de integración es un error de integración que es grande cuando tenemos poca precisión. Y es pequeño cuando tenemos alta precisión. ¿Ya? Entonces, estando en este punto, x1, debiésemos volver a plantear el algoritmo, el método de Euler, y fíjense que ahora pasa algo que es bastante interesante, y es que para x2 es igual a x1 más f de x1, u, por delta t nuevamente. O sea, el siguiente punto estaría acá, t2. Y ahora ya nos vamos a partir de un punto que está sobre la línea, sobre el rojo. La única vez que partimos de un punto que está sobre la línea roja es en x0. Pero a continuación el x1 tiene un error asociado. Y ese error asociado implica que no conocemos realmente esa derivada. Porque esa derivada la podríamos obtener solamente si conociéramos este x1, el cual no es el mismo que el que estamos obteniendo. Por lo tanto, lo que obtenemos acá como una aproximación para el siguiente punto no es esa misma derivada, sino que, por ejemplo, sería esta derivada. Sería, lo voy a marcar con magenta, sería esa derivada que está ahí. Porque ese es el valor de x1 para el cual conocemos su derivada, que es esta. Entonces, al extrapolarla hacia allá, obtendríamos algo como esto ahora. Una derivada que está acá. Y entonces el tiempo que está acá, el delta t, nos pegaría el siguiente punto que estaría acá. Este sería el x2. ¿Ya? Y nuevamente acá vamos teniendo un error de integración. Y básicamente este error de integración, a medida que vamos avanzando, si el delta t, bueno, siempre de hecho, a medida que vamos avanzando del t3, t4 hasta el t final, lo que vamos a hacer es que vamos a ir integrando el error de precisión, el error de integración. Y entonces si el error de integración va creciendo en el tiempo, vamos a tener un sistema que va a terminar divergiendo. ¿Ya? Y básicamente esa sería la forma de cómo sería el método de Euler explícito, el cual tiene una representación generalizada, como lo que ustedes ven acá, que es lo que yo les comentaba recién. ¿Ya? Entonces es fácil de programar, es sencillo, etc. Ok, entonces con esto vamos a terminar la clase de hoy. ¿Ya? Les pregunto si tienen dudas de lo que hemos visto. ¿No? Ya. Entonces, mañana les voy, a la hora de la ayudantía, se les subirá el enunciado de la evaluación 2
van a tener un tiempo razonable, es una evaluación que es muy asequible, y nada, si tienen dudas yo voy a estar disponible para respondérselas, tanto yo como los ayudantes, ¿ya? Entonces, nos vemos mañana, que estén muy bien. Recuerden que les voy a subir el enunciado en la hora de ayudantía. Chao, profe. Ya. Gracias, Chao, profe. Gracias. Gracias a profe. ustedes. Chao, profe, cuídese. Bueno.